ya 43 minutos de las 6 de la mañana. Vamos a repasar lo más importante en materia nacional y local. El resumen, los títulos de este día, jueves 27 de noviembre. A nivel nacional, destacamos que ayer deliberó el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que por su creación, con cierta periodicidad debe reunirse. El gobierno lo estaba omitiendo, tuvieron que los gremios solicitar a la justicia que intervenga para que lo convoque. Bueno, hoy el salario mínimo vital y móvil está en 322.000 pesos. Ese es el salario mínimo vital y móvil, que lo debe cobrar muy poca gente. Es una referencia base mínima, pero los ajustes que se dan en términos porcentuales son importantes para un montón de cuestiones, desde prestaciones de la seguridad social, AUH, algunas modalidades que brinda el Estado, no la jubilación, que se rige por índice de movilidad propio, y también para algunas paritarias y para algunos criterios de resoluciones judiciales. Bueno, fueron los gremios y los empresarios, y el gobierno, los convoca en la Secretaría de Trabajo, intenta laudar. Fueron muy generosos los empresarios, pero extremadamente generosos. ¿Cuánto ofrecieron? 4.000 pesos de aumento. 1.5 de incremento. O sea, 4.000 pesos más o menos, valor promedio. Un kilo de yerba, kilo y cuarto, a lo mejor usted consigue un kilo de yerba a 3.500 pesos en algún lugar. 2 litros y medio de leche, más o menos el litro, 1.500, 2 litros y medio. Un desayuno en un bar, de categoría media. Eso está congelado desde agosto el salario mínimo vital y móvil, y eso ofrecieron 4.000 pesos de aumento. La CGT había pedido un salario mínimo vital y móvil de 553.000 frente a los 322.000, y la CTA Autónoma, más que lo duplicaba, quería un salario mínimo vital y móvil de 736.000. No hubo acuerdo, se levantó la sesión, insisto, muy generosa la patronal, extremadamente generosa. Dijeron, bueno, termina el año, hagamos un esfuerzo. 4.000 pesos, la mía no vale, dijeron, ¿qué me llamo? 4.000 pesos, eso ofrecieron. Lo peor de todo es que hay un clima de época donde el gobierno juega para las patronales, claramente, porque ustedes lo ven en los techos de las paritarias. Las paritarias no son libres en Argentina, hay libertad para desregular precios, desregular servicios, para el tipo de cambio que está intervenido. La paritaria, no, libre no, porque indexa la economía. El salario indexa la economía. El gobierno va a laudar, tiene 5 días hábiles, a partir de hoy jueves, mañana viernes. Ahí vamos a ver si lo que estamos diciendo acá, como concepto, como adjetivación, como mirada que tenemos, de que el gobierno juega para los sectores patronales, o si el gobierno busca ser un poco ecuánime y dice, bueno, está bien, 4.000 pesos no, vamos por algo, no sé, de 100 lucas, vamos por 50. 4.000 pesos ofrecieron los empresarios con una enorme generosidad que habla muy bien de ellos, desde luego, porque ustedes saben que es un círculo virtuoso. Usted le da un buen sueldo al trabajador, el trabajador va a consumir más, se produce más. Bueno, dijeron, pongamos toda, 4.000 pesos. Eso vale de más el salario en Argentina desde agosto a la fecha. Ese es el nivel de clase dirigente empresarial que tenemos en Argentina, y un gobierno que probablemente lo convalide. A lo mejor le dice, no, 4.000 no, 10.000. Lo que te pide un trapito para un recital en la ciudad de Rosario. Así estamos. Bueno, además hubo otras novedades. Ayer el INDEC dio a conocer indicadores respecto al consumo en supermercados y autoservicios. Venimos diciendo que la economía argentina se comporta con un nivel muy amplio de heterogeneidad. Hay sectores, fundamentalmente los extractivistas, esto es, minería, que extraen el cobre, los minerales, no hay mucho valor agregado, se exporta prácticamente así como sale, genera un daño ambiental. Ayer, de hecho, veía unas enormes protestas en provincia de Mendoza, en la capital mendocina. Está por aprobarse una ley de megaminería en Mendoza, que es otra de las provincias de Cuyo que tiene un enorme potencial. A ver, hay que buscar un punto de equilibrio, porque del otro lado de la cordillera, Chile, su principal ingreso es prácticamente la exportación minera. Aquí lo que hay que buscar es algún tipo de equilibrio, tanto en lo ambiental como en lo económico, en las compensaciones. Acá vienen multinacionales como la Barrigol, hacen inversiones, trasladan utilidades a sus casas matrices y no hay mucho derrame. Hay sí un momento de empleo, no muy, extendido, pero después, cuando se termina, la materia prima, no hay mucho más para hacer. Les decía que hay sectores que les está yendo bien, el extractivista, la minería, el hidrocarburo, parte del sector agroexportador. Ahora, los sectores urbanos, manufactureros, comercio, servicio, construcción, están rezagados.
Y de hecho, esto les quería comentar, el dato del INDEC de ayer es que cayeron las ventas interanuales en supermercados, autoservicios, 0.5% comparando el último año. Eso es un indicador clave de que el consumo no se reactiva del todo. Veníamos contando esta semana que el IMAE, el estimador de actividad mensual de septiembre, había dado un ligero repunte intermensual y que parecía que terminaba la recesión. Bueno, no es tan lineal, ¿no?, la lectura de la economía. Ayer fue una jornada un poquito más tranquila en materia cambiaria, el dólar estable con ligera tendencia a la baja, acciones que subieron, bonos que también. Recuerden ustedes que desde el 26 de octubre a la fecha, 27 de octubre si querés, desde el lunes después de las elecciones, hay una euforia financiera, hay, digamos, crecimiento de los bonos, rendimientos, que ha sido en algunos casos exponencial. Pero claro, yo le estoy hablando de la cuestión financiera, la economía real va por otro lado. A veces pueden tocarse, pueden complementarse, pero la economía real es lo otro, el súper, el autoservicio de barrio, donde las ventas caen en términos reales. Vamos a hablar también de la reunión que mantuvo ayer el presidente de la Nación con el flamante jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, primera reunión que condujo Adorni. Milei se reunió también con los ministros designados para seguridad, Monteoliva, el flamante ministro de Defensa, y durante una hora los instó a, digamos, a apropiarse de la gestión y a consensuar con otras fuerzas políticas lo que viene, ¿no? Por ejemplo, la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma jubilatoria. Diego Santilli continúa reuniéndose con los gobernadores. Todavía no hay fecha de diálogo con Santa Fe, con Puyaro, que dio a entender esta semana que probablemente se reúnan cuando haya algún avance previo en la negociación, porque Santa Fe le reclama a Nación plata. Santa Fe es acreedora a Nación, no deudora. Tiene previsto el gobernador reunirse mañana con el gobernador de Jujuy, que es uno de los gobernadores de Provincias Unidas, y se reunió con ya prácticamente 15 de los 20 que había convocado el diálogo el presidente Milei después de las elecciones. Obvio que queda fuera de esa convocatoria el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien el presidente considera parte del problema, no de la solución, y permanentemente lo tilda como un líder comunista. 6:50, ahora en la mañana. Faltan ahora 10 minutos para las 7 de la mañana. Vamos al repaso de los temas locales más importantes del día. Ayer en el Consejo Municipal, en la Comisión de Gobierno, finalmente hubo dictamen favorable al anteproyecto de autonomía municipal, la adhesión local que hace el municipio a la reforma de la Constitución que consagró la autonomía para todos los municipios de Santa Fe. Rosario tiene que definir de qué manera adhiere y se va a convocar a una estatuyente en 2027 que va a definir la futura carta orgánica. Estuvo ayer la subsecretaria Legal y Técnica del municipio, Juliana Conti, y finalmente con la abstención de parte de la oposición avanzó el proyecto que se va a discutir en la sesión de hoy en el recinto. Todavía hay un diálogo abierto, pero ya la letra gruesa está medianamente definida por el interbloque oficialista que el 10 de diciembre pierde esa mayoría prácticamente automática y por eso busca acelerar el debate en lo que resta de este periodo ordinario, esta última semana de noviembre y los primeros 10 días de diciembre. Vamos a hablar también del proyecto de ley tributaria que presentó ayer el gobierno provincial, que tiene importantes novedades. ¿Qué va a pasar con el impuesto inmobiliario? ¿Qué va a pasar con patente? ¿Y qué va a pasar con ingresos brutos? Sobre ingresos brutos, una novedad. El gobierno propone desgravar, deducir del tributo a aquellos nuevos empleos para que los empleadores paguen menos del impuesto de los ingresos brutos. Y además pueden deducir de lo que pagan de tarifa energética hasta un 30%. Es una baja real de impuestos a cuenta de otros tributos para tratar de fomentar la actividad productiva. Impuesto inmobiliario. La proyección de incremento en esta propuesta legislativa está entre el 14 y el 16%. Se nutre de un promedio entre inflación y de RIPTE. RIPTE es el promedio de remuneración en la República Argentina, de los salarios. Y en cuanto a la patente automotor, no hay aumento de alícuota. Atención porque está ajustado por el valor del modelo. Eso lo aporta ARCA, la Agencia Federal de Recaudación, al momento de estimar la evaluación de los rodados para el impuesto a los bienes personales. Se toma esa tabla, con la misma alícuota se fija, puede haber aumentos de
20-25%, se le fija un tope hasta los modelos 2022. Para modelos 2023 en adelante, incluso los 0 kilómetros, desde luego, del año que viene, no hay tope y ahí la patente automotor puede ser importante. En los 0 kilómetros no hay salto, pero en modelos 2023, 24 y 25 el salto puede ser significativo. En un rato hablamos también del juicio oral y público que arrancó ayer, lo contábamos con el móvil, respecto a ese doble crimen en la zona sur, en la zona del patio del mercado, que fue un poco uno de los tantos crímenes aberrantes de las bandas narcos que se disputaban el territorio y que querían sembrar el poder. Y la información deportiva: terminó ayer el cruce de octavos de final. Lanús perdió frente a Tigre de local, estaba celebrando la Copa Sudamericana, la obtención de la semana pasada, y ya tenemos todos los cruces con fecha, con horario de cuartos de final. 6:53, ahora Marcelo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la tele, estuvo movida con